El día de hoy yo quiero traer un pensamiento corto. Yo creo que no me tardo 15 minutos. Sí. No creo que me tarde mucho porque es un pensamiento que es sencillo. Según vamos estudiando el libro de Génesis, hay unas verdades y hay unas cosas que yo veo dentro del libro que sería bueno que habláramos un poquito sobre eso. Y estamos, busquen su Biblia en el libro de Génesis capítulo 11. Y vamos a ver qué principio podemos entender de estos versos bíblicos, y de verdad le prometo que no le voy a tomar mucho tiempo porque lo que vengo a decirle es algo rapidito. Estuvimos viendo un local el martes. Está un poquitín incómodo, pero quizás se pueda hacer algo. Vamos a ver que Dios abra las puertas que tiene que abrir y que Dios haga lo que Dios sabe hacer y a nosotros nos toca hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Amén, amén. Dios no va a hacer todo por nosotros, así que nosotros tenemos que hacer algo. Gloria a Dios. Las cosas cuando vienen muy fáciles, cuando usted no tiene que luchar por ellas, no saben bien, no. Hay una canción, un himno, que dice: no quiero nada regalado, porque a mí lo regalado nunca me ha sabido a nada. Pero ese himno tiene razón, porque lo que usted no ha peleado, no ha trabajado, no le sabe a nada, pues es un regalo. A mí, cuando yo no, porque yo nunca hice eso, pero cuando le llegaban los tases a la gente, por ahí el mes de marzo, febrero y marzo, como era dinero que ellos, ¿cómo botaban dinero? Lo botaban, cogían 3,000, 4,000, 5,000, algunos dichosos, que hay gente que yo sé que cobraban $10,000. Le daban 10,000 pesos. 10,000 pesos y viviendo en un proyecto. 10,000 pesos y viviendo en un proyecto. Si con 2 años tenía el down payment de una casa, chico. Eso no es el mensaje de hoy. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que aprender a luchar por lo que queremos. Si lo queremos, no se trata de si lo queremos, es cuánto lo queremos. Porque dependiendo cuánto tú lo quieres, es cuánto tú estás dispuesto a hacer. Y eso no tiene que ver, pero tiene que ver en parte. Tenemos Génesis 11. Vamos a leerlo. Dice, del 1 en adelante, dice: tenía entonces la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y unas mismas palabras. O sea, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Primero, para poner esto en contexto, estamos hablando cuando el mundo es joven y la orden de Dios fue: vayan por toda la tierra y llenen la tierra. Pero ellos llegaron, vieron una llanura y dijeron: aquí está bueno. Y aconteció que cuando salieron, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mira, qué ingenio. Dijeron: espérate, ¿qué vamos a estar cargando tanta piedra? Vamos a hacer ladrillo. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Ignorante. Y hagámonos un nombre. Yo que usted subrayo eso. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Yo que usted también subrayo eso. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y el día de hoy yo quiero que nosotros meditemos un poquito en eso que pasó, en esa escena bíblica, en el que la gente se puso de acuerdo e hizo que Dios descendiera para ver qué era lo que estaba pasando. Yo no sé, en este momento Dios bajó para establecer juicio, pero sería bueno que Dios descienda a nuestros hogares, ¿verdad que sí? Sería bueno que Dios descendiera a nuestra vida, pero lo que pasa es que hay que hacer cosas para que Dios descienda. Porque queremos que Dios descienda y que Dios haga y que Dios mire y que Dios note y que Dios nos bendiga y que Dios... Pero nosotros no queremos hacer nada. Tú ves que sí iba con el mensaje.
Entonces, queremos que Dios abra puertas, pero Dios no te va a confiar más de lo que ya tú tienes. Tanto en nuestra vida como iglesia, como en la vida personal, es necesario que nosotros entendamos este principio que vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando de someternos a una idea. No de someternos necesariamente a un hombre, sino someternos a una idea. Porque el someterse a una idea o a una visión es el ingrediente indispensable del éxito para cualquier empresa que nosotros queramos llevar hacia adelante. ¿Sabe qué pasa? Que es imposible que nosotros no nos sometamos. Y cuando estamos diciendo es que si yo me someto a una idea de tener un matrimonio bueno, pues hay ciertas cosas que yo tengo que hacer. Pues yo estoy sometiéndome al ideal de un matrimonio correcto. ¿Me sigue por dónde voy? O sea, este es el ideal. ¿Qué yo tengo que hacer para que ese ideal se manifieste en mi vida? Y yo creo que en esta historia vemos algo interesante, porque es imposible que este montón de gente se hubiesen puesto de acuerdo, hubiesen empezado a construir una torre que fue lo suficiente para hacer que Dios descendiera del cielo y dijera: ¿qué está haciendo esta gente aquí? Sin que hubiese sometimiento. Es imposible. Alguien tiene que haber mandado aquí. Aquí había un jefe. Aquí había un jefe, porque de lo contrario, he aquí una lista de los problemas que nosotros enfrentamos que esta gente no tenía. Y que si nosotros lo tuviéramos, nosotros viviéramos mejor. Porque esta gente tenía, aunque lo que estaban haciendo a Dios no le agradó, los principios que estaban utilizando son correctos. Y mira lo que nosotros vemos el día de hoy en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Número uno, el que esté apuntando: falta de estructura. Hay una falta de estructura en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Y sin una estructura, si no hay algo... Mire, para que usted vea cómo el relativismo no, eso es bobería. Tú sabes que hay una forma de pensar que es relativismo, que dice todo es relativo, no existen verdades absolutas. Pero en realidad, el que te diga eso, tú pregúntale: ¿y eso que tú dijiste es verdad? Porque si todo es relativo, lo que tú me estás diciendo también es relativo. Entonces este hombre dijo: bueno, este va a ser el edificio postmoderno, en que las escaleras no llegan a ningún lado, en que el ascensor, tú entras y no se mueve, y porque nada tiene propósito. Y construyó ese edificio y se lo mostraba al mundo como la gran cosa, pero se encontró con un cristiano. Y el cristiano le dijo: ese mismo principio lo utilizaste para los fundamentos. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras del fundamento hacia arriba, pero el fundamento tiene que estar basado en algo sólido. El fundamento no puede estar basado en lo mismo que estás construyendo el edificio. En este caso, un edificio donde no había reglas, no había normas, donde todo era relativo. Si el fundamento es así de relativo, entonces todo el edificio va a colapsar. Y eso mismo pasa en nuestras vidas, cuando no tenemos estructura. Yo creo en las estructuras. Por eso es que yo me someto a un concilio. Hay gente que les encanta la iglesia independiente. Dios me los bendiga y me los guarde. Pero el hecho de que el pastor se tenga que someter a alguien, a mí me gusta. ¿Entiendes? Tiene que haber estructura dentro de la iglesia. Por eso es que hay una junta. Por eso es que hay ciertas reglas. Aunque las reglas no son parte son más bien dogmas, pero no son parte de la doctrina de salvación, pero sí hay que tener ciertas reglas dentro de la iglesia y cierta estructura. En la familia hay que tener estructuras. Cuando usted ve que, mire, cuando usted ve las estadísticas, son alarmantes. En los años 60, los años 50, 60, por ejemplo, para tomar un ejemplo, cuando a principio que estaba la segregación de los negros y los blancos en Estados Unidos, los negros tenían negocios propios, ellos eran suficientes en ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir a un grupo en específico, era a los negros.
¿Me siguen por dónde voy? Entonces se creó esa estructura y en aquel tiempo donde eran segregados, el índice de embarazo de las jovencitas era más o menos de un 15-16%. En este tiempo, el índice de embarazo de las jovencitas de la raza negra es de un 70%. ¿Sabes por qué? Porque algo pasó en el camino y es que en aquel tiempo, aunque estaban siendo oprimidos y aunque estaba la segregación, existía una estructura en la casa. En el que cuando tú ibas a una casa había un padre, había una madre y había unos hijos. Pero el gobierno le dijo, si tú sacas al padre, yo te mantengo. Y entonces se rompió la estructura. Y lo que estamos viendo ahora es el resultado de haber roto la estructura. Si no hay estructura, el edificio colapsará. Por eso es que estamos viendo, mire, el mismo presidente anterior, Barack Obama, dijo, un niño sin padre en el hogar es creo que 20 o 30 veces más propenso a terminar como delincuente. Porque la estructura del padre y la madre dentro de la casa es importante. Pero como nosotros hemos cogido las estructuras y las hemos votado, ahora queremos decir que las madres solteras son madre y padre. Es imposible. La madre soltera que le ha metido malo a la situación y ha criado a esos muchachos es una super mujer. Pero no es padre. Porque nada puede reemplazar el diseño que Dios estableció. Porque Dios estableció una estructura y las estructuras son importantes. Donde no hay estructura, no hay disciplina. Y donde no hay disciplina, lo que hay es que anarquía. Y la gente hace lo que le dé la gana. Cuando hubo en el pueblo de Israel, cuando murió Josué, hubo un tiempo en el libro de los jueces que dice que no habían jueces en aquel tiempo y cada quien hacía conforme a como le parecía. Eso es lo que está pasando en nuestras vidas, eso es lo que está pasando en nuestras iglesias, eso es lo que está pasando en nuestros matrimonios. No hay estructura, cuando no hay estructura, no hay disciplina, y donde no hay disciplina, no hay... En lo que hay es anarquía y cada quien jala para su lado. Y cuando vemos una casa que no se tienen que divorciar para estar divorciados, están divorciados, lo que pasa es que están viviendo debajo del mismo techo, pero uno mira para allá y otro para allá. Es un camaleón de esos, los cosos esos, que miran para los dos lados a la vez. Es un matrimonio, el matrimonio camaleón. Que uno mira para la derecha, otro para la izquierda y... El problema es que cuando todo el mundo hace lo que le da la gana, no pueden haber metas en común. Porque tú estás haciendo lo que te conviene a ti y yo estoy haciendo lo que me conviene a mí en lugar de hacer lo que nos conviene a los dos. Entonces, cuando tú tienes eso en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra sociedad, entonces con razón es que la sociedad está como está. Lo primero es que hay que tener una estructura. La segunda cosa que falta es una falta de visión. Hay falta de visión. Y donde no hay visión hay desorden. Cuando usted no tiene claro a dónde, mira, hay un refrán que dice que si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Porque como tú no sabes hacia dónde vas, pues tú arrancas por ahí que ya, cuando se acabe la gasolina del carro, llegaste. Y donde hay desorden, no hay dirección. Y por eso vemos las iglesias, vemos los matrimonios, vemos las familias, que todas están, que parecen gallinas sin cabeza por ahí. ¿Por qué? Porque es que no hay visión. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Alicia y yo vamos a comprar un RV. Esa es nuestra visión. Nosotros vamos a comprar un RV y tan pronto votemos a todos los que están cerca de nuestro entorno familiar, nos montamos un RV y nos vamos por ir para allá. Hay que tener una visión. ¿Qué es lo que tú quieres que tu matrimonio sea? ¿Qué es lo que tú quieres que tu familia sea? Pero eso requiere que todos estén viendo la misma cosa. Estamos en la casa donde los muchachos ven una cosa, el padre ve una cosa, la madre ve una cosa. No, son una en el coche que no se sabe la hora que es. Y si hubiese una visión, entonces falta el sometimiento a esa visión. Y si tú no te sometes a esa visión, entonces de nada te vale. Porque someterse a la visión quiere decir negarme a mí ciertos deseos, porque eso no va de acuerdo al bienestar que queremos tener en común.
Y cuando en la iglesia tú quieres nada más que lo que tú quieres, entonces no se puede así. O sea, la gente que llega aquí y dice, yo me voy porque aquí no hay nada para los niños. Pues aquí a lo mejor tú eres necesario, porque si tú tienes una pasión por los niños, quédate, ayuda con los niños y entonces, mira, resolvimos el problema. Pero van de iglesia en iglesia y están shopping, como si fuera el supermercado. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí, ¿quiénes de ustedes usan los choppers? Sí. Y van, se tiran, empiezan acá arriba en la Palm Bay Road y van a Aldi. Después pasan a Villay, si tienen la tarjeta de Villay. Después siguen hasta Save a Lot. Cruzan la calle y van a Dollar General, que van allí. Entonces después va y Publix. Entonces van en el camino. Vamos a echar gasolina aquí en la cumbre, la que está 10 centavos por galón menos. Ya yo me he economizado como 300 pesos. Y entonces pues van allí. ¿Sabes por qué? Porque aquí tienen lo que yo quiero, al precio que yo quiero. Y acá está lo que yo quiero, al precio que yo quiero. La iglesia no funciona así. En la iglesia tú llegas y quizás te toque a ti cubrir la falta que tú veas. Hay una falta, cúbrela. Cúbrela. ¿Qué hacemos? Nos podemos quejar. Es que en esa iglesia no puede ir, por eso y ya resolviste el problema. Y ahora te vas a la otra iglesia y aquella tiene lo que esta no tenía, pero no tiene lo que tiene otra. Y va y corre por ir para allá. Es el sometimiento a una visión. Espérate, si yo estoy aquí, yo quiero ser útil para el Señor, que yo voy a ver qué yo puedo hacer aquí para resolver las deficiencias que yo veo aquí. Lo mismo funciona en el matrimonio, lo mismo funciona con la crianza de los hijos, lo mismo funciona en tu negocio. Es el sometimiento a la visión, y en ocasiones el sometimiento a la visión implica negarse uno mismo, los gustos, los deseos y la satisfacción inmediata para que al final del día entonces veamos todo cumplido como Dios manda. Si hubiera una visión si hubiera una visión y no hay sometimiento a esa visión, no hay progreso. Donde no hay progreso hay estancamiento y en ocasiones retroceso. Entonces vamos para atrás. Y en algún lugar de esa ecuación estamos nosotros, tanto en la iglesia o en la familia o en el negocio. Pero veamos lo que Dios tiene que decir al respecto. Veamos el relato bíblico. Y yo voy a ir citando los versos. No los voy a leer nuevamente, pero voy a decirle en el verso 1, pues me pones el verso 1. Lo primero que tú quieres que las cosas cambien. Digo, no vaya a ser que yo esté hablando con gente que sea indiferente y no le importe. Porque entonces yo, cierro esto, que Jehová te bendiga y te guarde y nos vamos. Pero si tú quieres escuchar lo que Dios tiene para decirte, entonces yo tengo una buena palabra para ti. Está bien, amén por el que dijo amén. Qué bueno que hay alguien, por lo menos hay uno, y por uno vale la pena. Amén. Lo primero, verso 1, es que todos hablaban la misma lengua. Todos hablaban el mismo idioma. Todos se comunicaban al mismo nivel. ¿Cómo tú pretendes de que nosotros podamos tener armonía o que podamos echar hacia adelante una iglesia o nuestro matrimonio o un negocio cuando todo el mundo habla cosas distintas? Cuando todo el mundo tiene algo distinto, una opinión, y yo no estoy diciendo que usted no puede tener una opinión propia, pero al final del día esa opinión tiene que estar acorde a la visión. Amén. Esta gente hablaba en el mismo idioma, ellos se podían entender. Nosotros no nos entendemos, o porque no sabemos hablar, o porque usamos las palabras equivocadas, o porque usamos la actitud equivocada en el momento de hablar. En algún momento se pierde la comunicación. Porque no estoy hablando de hablar el mismo idioma como conocemos los idiomas. ¿Me estás entendiendo, verdad? Amén. Esta gente todos hablaban la misma lengua y encontraron dónde construir. Y les dije que hay un lugar que fuimos a ver que las posibilidades son buenas y el lugar hay que hacerle cierto trabajito. Al lugar hay que hacerle algunas cositas y estamos en esa. Vamos a ver cómo nos dirige Dios. Pero si nosotros decidimos hacer algo, es porque hablamos el mismo idioma. Amén. Y porque ya conseguimos un lugar donde construir. Amén. Porque hay que tener lugar donde construir. A ver, tú no puedes pretender tener
Yo una vez, le voy a contarle otra de mis historias. Una vez yo estaba en un vuelo de Puerto Rico acá a Massachusetts. Y yo me siento al lado de este señor y el sillón de él era distinto. El sillón de él era más grande. Estoy en coach porque yo soy chipe. Yo allí no voy a estar echado para ir en primera clase, ¿qué? Entonces, pues, pero el sillón de él es distinto, reclinable y no de cuero de lo del bueno. Tenía un televisor como de 20 pulgadas. Y pero ¿qué es esto? Y usted sabe presentado que uno. Vengo yo y pregunto, ven acá, ¿y qué dónde es este? Y él dice, no, que yo vivo aquí. Yo nunca me bajo de aquí. Yo nunca me bajo de aquí. Él dice, yo vivo aquí, yo duermo aquí, yo vivo aquí. Yo tengo un negocio con la airline que, fíjate, yo vivo aquí, yo nunca me muevo de aquí. Y pero ¿cómo así? ¿Usted cree que yo vi eso de verdad? O ya usted cachó que es un embuste mío. ¿Sabes qué? Que yo no he visto nunca a nadie hacer eso en un avión, pero lo he visto en la vida. Porque toman una vía de transporte como una residencia permanente. Y hay gente que hacen eso. Se estancan en un instante, se estancan en un momento, entonces toda su vida la definen de acuerdo a ese momento. Y lo que se supone que fuera pasajero, se convirtió en permanente. Y ahora vive la vida angustiada. Pues claro, chicos, si estás montando en ese avión hace 30 años. Te montaste en el avión y tomaste lo que se supone que fuera una vía de transporte, lo tomaste como una vía, como un hogar permanente. Por eso es que Dios en el desierto nunca le permitió al pueblo de Israel construir casas. Ellos iban con tiendas. ¿Sabes por qué? Porque ese no era su final destino. Ellos iban más allá. Había una tierra prometida. Si tú quieres algo más allá, ¿qué haces haciendo casas en lo que es temporero? Ellos hablaban la misma lengua, pero también tenían donde construir. Ellos llegaron a un lugar y dijeron, este es permanente. Hemos estado caminando todo este caminar. Es que hemos estado caminando, olvídate, pero ya llegamos a un sitio donde se puede construir. Quiere decir que no hicieron casa en lo que era temporero. Porque había una visión. Ellos dijeron, a la que encontremos un llano, para allá nos vamos. Mira esto, el verso 3 dice que utilizaron su ingenio, sus talentos y sus recursos. Dijeron, ¿qué vamos a hacer con piedra, mano? Piedra, eso es de cavernícola. Nosotros vamos a hacer ladrillo. Y ellos inventaron un ladrillo. Y empezaron a edificar de acuerdo a su ingenio. Y empezaron a echar hacia adelante y a construir conforme a los talentos y las habilidades que tenía cada quien. Pero ¿qué tú estás haciendo para Dios? Yo no vine fácil. ¿Qué tú estás haciendo para Dios? ¿En qué tú estás empleando tus talentos? Con razón estamos todavía en cabañas en el desierto. Si todavía no hemos encontrado la forma de hacer ladrillo. Y estamos construyendo con cantos de palo que se secan en lugar de construir con ladrillo. Pues es que no estamos usando nuestros talentos y nuestras habilidades y nuestros recursos para hacer que la obra de Dios crezca. ¿Tú sabes todo lo que se necesita para que una persona más venga aquí? Que tú le invites, hermano. Que tú le prediques. Y con eso basta. Y si lo único que sabes es hablar, mano, Jesús hablando, se llevó, es más, le dijo, pasó por el lado de la gente, le dijo, síganme. Y se fueron. La pregunta es si nosotros estamos modelando a Jesús. Pero eso es harina de otro costal, yo no le quiero dañar el día de esa manera hoy. Pero ellos dijeron, vamos a hacer ladrillo. O sea, nosotros tenemos talento y tenemos ingenio y nosotros tenemos la manera de hacer algo diferente a lo que todo el mundo construye con piedra. ¿Qué voy a para construir? Yo voy a hacer ladrillo. Y el verso 4 dice que se decidieron a edificar. Porque no se trata con tener talentos nada más. Es decidirse. Y esto se lo dije hace como 5 o 6 semanas. Es cuestión de que ya una vez llegas al monte, te toca sacrificar pan. Ya llegaste al monte, te toca matar algo. Ya llegaste al lugar, ya tienes los talentos necesarios, ya tienes la visión necesaria. Pues empieza a construir ya de una vez, chicos.
Déjame decirle lo que llevamos hasta ahora. Primero, todos tienen que hablar el mismo idioma. No podemos andar jalando cada quien para su lado. Número 2, encontraron un lugar donde construir. Número 3, utilizaron sus talentos para construir y para hacer cosas que fueran mejores. Número 4, se decidieron por fin a edificar. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando la gente habla en el mismo idioma, cuando la gente consigue donde construir, cuando la gente empieza a utilizar tus talentos y cuando la gente se decide a hacer algo, Dios se levanta. Y el verso 5 dice que Dios dijo, ¿qué está haciendo esta gente allá abajo? Por supuesto entendemos el lenguaje bíblico, que no es que Dios que lo tomó de sorpresa, pero para que nosotros lo entendamos, la Biblia nos lo dice así. Y Dios dijo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Rubia allá abajo? Que yo lo veo. ¿Qué está haciendo la comunidad cristiana de Renacer? Que yo lo veo que todos hablan el mismo idioma, que todos tienen la misma visión, que todos están usando sus talentos. Entonces Dios bajó. Pero queremos que Dios baje sin eso. Y sin eso Dios no baja. Si quieres que Dios descienda a tu empresa, sigue estos pasos en tu matrimonio, en tu negocio, en la iglesia. Un pueblo unido haciendo lo que tiene que hacer, logra que Dios descienda. Logra que Dios baje, logra que Dios toque, logra que Dios... Pero no, si tú te sientas ahí a esperar... Hay un otro himno que dice, pasarán más de 1000 años, mucho más. ¿A qué se saben ese himno? Dígame uno ordinario. En toda esta empresa hubo un ingrediente que, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, está implícito dentro del verso. Para hacer un proyecto de esta magnitud, alguien tuvo que estar al mando. Esto no es algo que sale orgánico dentro de la gente, porque la naturaleza humana es que cada cual jale para su lado. Y que la naturaleza humana es que yo voy a buscar mi beneficio. Y la naturaleza humana es que yo voy a buscar lo que me conviene a mí. No lo que nos conviene a todos, lo que me conviene a mí. Lo que implica que alguien tuvo que someterse a alguien. ¿Tú quieres que Dios descienda? Si tú quieres que Dios descienda, tiene que haber sometimiento. Porque es que, no, que Jehová es mi pastor y yo no tengo pastores más que a Jehová. Sí, nene, así mismo. De eso hay muchos en el infierno que están cantando ese himno. Porque la Biblia es una estructura. Y él dijo, y a uno llamó apóstoles, y a otro llamó profetas, y a otro llamó evangelistas, y a otros pastores y maestros. Porque no le estaba diciendo de estructura. Porque si no hay estructura dentro de los cuerpos, se colapsan. ¿Qué pasa si uno no tiene espina dorsal, doctora? Es una plasta de caña ahí. ¿Saben lo que mantiene, lo que le da estructura y que lo mantiene la espina dorsal? ¿Ustedes creían que eso es para que le dé dolor a uno después que no llega viejo nada más? No, eso tiene un propósito. El propósito es mantener el cuerpo erguido y aguantar todo ese montón. Por eso es que cuando uno empieza a subir de peso, ¿verdad, doctora? Que empieza a uno y le duele a uno hasta el vivir. Esa estructura. Alguien tuvo que liderar mientras que los otros seguían. Porque ninguna empresa se lleva si no es así. Y ellos se sometieron porque tenían una meta en común. Porque ellos estaban construyendo no una torre, sino una idea. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Hagámonos un nombre. Eso no es algo que se construye con ladrillos. Eso es una idea. ¿Sabías tú que la iglesia es la idea de Dios? Que un matrimonio estructurado en la palabra de Dios es la idea de Dios. Y que cuando tú empiezas a trabajar en cuanto a eso, tú tienes que entender que tú no estás construyendo para que la gente diga, wow, qué matrimonio tan lindo. No, tú estás construyendo porque esa es la idea de Dios. Gracias, Señor. Ellos estaban construyendo no una torre, sino una idea. Ellos estaban construyendo con un propósito establecido. Es posible que cuando nos vayamos de aquí, si todo sale como debe salir,
Es posible que usted encuentre algunas fallas en aquel lugar. Pero ahí es cuando llega el sometimiento, en que yo no vine aquí a hacer lo que me gusta, yo vine aquí a hacer lo que hay que hacer. Amén. ¿Te entiendes? Entonces tú te sometes, ¿sabes por qué? Porque tú no te estás sometiendo a mí, tú te estás sometiendo a una idea. Y la idea es que para algo Dios nos tiene aquí todos estos años y es para que nosotros seamos un baluarte de la verdad, como dice la Biblia, que es la iglesia. Y nosotros estamos aquí para cumplir con un propósito y es que la idea de Dios se propague. Amén. Y la idea de Dios, la mejor idea de Dios es Cristo, salvando a los pecadores. De hecho, cuando usted ve en el principio del el verbo, la palabra logos, no es solamente palabra, como decir palabra, sino que lleva una idea. Ese logo lleva una idea. En otras palabras, Cristo es la colección de las mejores ideas de Dios para el ser humano. Ellos se sometieron no a un hombre, sino a una visión. La unidad de los hombres preocupó a Dios. Mira esto. La unidad de los hombres preocupó a Dios porque Él sabe que la gente que tiene una sola lengua, la gente que tiene una sola mente, la gente que se someten a una idea, logran hacer todo lo que se propongan. Ay, bendito sea el Señor. Julio, tírate un toma, aunque sea de misericordia, mano. El Señor sabe que cuando nosotros nos ponemos mirando la visión y empezamos a caminar con una sola mente, hablando un mismo idioma, Dios sabe que no hay nada que nos detenga. Nada lo detendrá de su propósito. Aquí llega la gran pregunta. ¿Cuán importante es la iglesia para ti? ¿Cuán importante? Y eso que le está diciendo ahora, eso se lo dije con los guantes de seda puestos. Ya estoy terminando, así que ahora me toca quitarme los guantes. Porque nadie se va a someter a una idea que no cree importante. Si usted no cree que es importante, no se va a someter a ella. ¿Para qué? ¿Sabes todo el montón de cosas que me dicen a mí en el trabajo? Digo, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es una tontería. ¿Por qué? Porque si carece de... Por eso es que cuando, por ejemplo, yo en mi trabajo, a mí me tienen que enseñar qué es lo que tú quieres lograr. En el momento que yo veo qué es lo que tú quieres lograr, pues yo te puedo ayudar y nos vamos a tomar. Pero si yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, me parece una tontería lo que quieres hacer, así no se puede. ¿Cuán importante es la iglesia? Nadie va a empeñar tiempo y talento en algo que no está dentro de sus prioridades. ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia dentro de tus prioridades? Nuestro más excelente modelo es Cristo. Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que miró al ideal, se sometió a él. Jesús llegó a esta tierra siendo Dios. Pero te vio a ti, me vio a mí y él dijo, vale la pena, yo tengo que morir por esta gente porque si no se me pierden. Entonces, él vio el ideal y se sometió al ideal hasta la muerte. Jesús se hizo siervo por causa de una idea. Jesús se hizo siervo por causa de una idea. Jesús se humilló por causa de un ideal. Jesús fue obediente siendo él Dios por causa de un ideal. Jesús dejó su vida por el ideal. ¿Y nosotros? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la iglesia? A mí me da angina de pecho cuando alguien me dice, no voy porque voy para Disney. Tacho, mano. No, es que tengo unas amistades que llegaron de allá arriba de Massachusetts. De Massachusetts lo digo porque yo viví en Massachusetts, ¿ok? Y van a estar una semana por ahí. ¿Van a estar una semana? ¿Por qué tienen que coger el domingo? Oye. ¿Sabes qué? Es que si el ideal no es lo suficientemente importante, tú lo vas a postergar por cualquier otra cosa.
Si la desobediencia que mostraron los hombres construyendo una torre, usando principios eternos, logró llamar la atención de Dios, ¿cuánto más nos llamará la atención de Dios cuando tú y yo nos pongamos para nuestro número y empecemos a hacer las cosas que Dios mandó que hiciéramos? Te garantizo una cosa, Dios va a descender, esta vez no para confundir nuestras lenguas, sino para bendecirnos, para abrir puertas, para tocar al pecador, para que seamos instrumentos de Dios en un mundo que se está perdiendo. ¿Cuánto más no descenderá Dios cuando vea nuestro sometimiento al ideal del reino de los cielos? Si Dios hasta ahora Dios te ha bendecido, ¿verdad que sí? No me digas que no. Dios nos ha bendecido. Si Dios nos ha bendecido hasta ahora, ¿cuánto más no nos bendecirá si nosotros empezamos a adoptar estos principios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio y en nuestros negocios? ¿Cuánto más no nos dará cuando pongamos su agenda sobre la nuestra? Y cuando decidamos que el reino de los cielos es más importante que mi reino, y que la voluntad de Dios es más importante que mi voluntad, y que sus deseos son mejores que los míos, y con buenos planes que yo pueda tener para mí, los de él siguen siendo mejores, y yo jamás voy a poder igualar la grandeza de los planes que Dios tiene para conmigo, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Tan distante como está el cielo de la tierra, así están de distante nuestros pensamientos de los de él. Tú crees que tú has visto la bondad de Dios, tú no has visto nada. Sométete para que veas. Sométete para que veas. Y nos humillemos por su causa y nos sometamos a un ideal mayor que nosotros y estemos dispuestos a dejar nuestra vida en la única empresa que trasciende la eternidad. Escúchame. Muchos de nosotros trabajamos 30 años en una compañía que te botan tan pronto te pones viejo. ¿Cuánto estás trabajando en la única empresa que trasciende la eternidad? Que es capaz de llevarte hasta el otro lado de la eternidad. No, mano. El Señor nos está llamando en un momento específico a tomar decisiones y a tener que hacer lo que hay que hacer. Hay gente que no está en este lugar. El domingo que viene puede que estén. Si tú estás aquí, es porque Dios quería hablar contigo. No estés pensando, chacho, y fulano llega a estar aquí, qué buen mensaje. No, no es para ti. Que lo oigan en internet. Dios quiere hablar contigo hoy. Es contigo. Va a llegar el momento que vamos a llegar a la eternidad. Y cuando lleguemos allí, va a haber dos maneras en que respondan a nuestra presencia. Yo quiero que respondan, ven, buen siervo y fiel. En lo poco tú fuiste fiel. Cuando había que montar equipo y cuando había que venir temprano, tú fuiste fiel. Cuando las cosas no eran como tú las esperabas, tú fuiste fiel. Cuando parecía que no había luz al final del túnel, tú fuiste fiel. Cuando tú te preparaste a un estudio y esperabas que llegaran 20, pero llegaron 6, tú fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Porque la Biblia dice que Él es galardonador de aquellos que le sirven y aquellos que le buscan. Así que la bola está en tu cancha. Yo no voy a pelear más contigo. Estamos en un momento importante en la iglesia. Hay una posibilidad de mudarnos. Pero esa puerta solamente se abre con gente que esté dispuesta a andar en la misma visión, a hablar el mismo lenguaje, estén dispuestos a usar sus talentos, porque ya encontramos un lugar donde construir. Aleluya. Y si Dios, cuando vio esas cualidades en aquella gente, tuvo que bajar a ver qué pasaba, mano, no te digo yo que Dios va a hacer con nosotros. La Biblia dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces habrá gozo y alegría. Y entonces los que nos miren dirán, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro.